Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio de Aprende Papiamento con Johanna. En este video mi intención no es enseñarte algo nuevo, sino más bien en explicar el por qué no he estado presente durante este tiempo y informarte un poquito más de mi persona. En este video me gustaría responder algunas dudas. Por ejemplo, soy profesora de papiamento, ¿por qué no he subido video? ¿Quieres saberlo? Pues vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Sí, he estado un poco perdida, pero tengo motivos y en este video quiero explicarte el por qué he estado ausente durante ese tiempo. Y ante todo quiero hablar un poquito de mi persona, quién soy. Mi nombre es Johanna, como ya ustedes saben, y yo soy docente de español realmente aquí en Curazao. Yo enseño español como idioma extranjero a los habitantes acá y suelo dar clases en escuela pública o escuela privada, pero en sí suelo dar clase aquí a los habitantes de aquí que hablan papiamento o que hablan holandés y suelo enseñarles el español. Esta carrera la estudié aquí en Curazao, en la universidad, y honestamente cuando empecé esta carrera estaba intentando combinarlo con el papiamento porque realmente me encanta el papiamento, pero no se me dio la oportunidad de combinarlo porque los horarios eran muy similares, de modo que no pude hacer la carrera papiamento. Con esto quiero decirte que realmente no soy profesora de papiamento, pero sí me encanta el idioma, me encanta enseñar y tengo conocimiento de él ya que he estudiado aquí desde la escuela básica. Terminé el bachillerato aquí también, he tenido muchísimas comunicaciones con locales y prácticamente yo podría decir que el papiamento forma parte de mí. Es mi segundo idioma y realmente me encanta y por eso me dediqué a crear este canal para así tener la posibilidad de enseñarle a aquellas personas que quieran aprender este idioma y tengan ganas de integrarse. El motivo del por qué no he podido subir video es porque he estado trabajando durante todo este tiempo. He estado trabajando y dando clases en la escuela y me vi muy apretada. Además, soy madre de 2 niños y también tengo que ayudarlos a ellos con sus clases. Ese es el motivo por el cual no he podido subir video. Pero eso no significa que voy a abandonar el canal o que no voy a subir más contenido. Por supuesto que no. Ahora tengo vacaciones, tengo planes de viajar, pero espero tener la oportunidad de tener tiempo para poder grabar contenido para ustedes y así poder subir más contenido y así ustedes puedan aprender muchísimo más y disfrutar de este viaje que es el viaje de aprender papiamento. Por cierto, hubo alguien que me preguntó que necesita un diccionario, no me acuerdo la persona, creo que se llama José. Para ti, José, o para cualquier persona que le sea de importancia saber esto, realmente no he encontrado un diccionario de español papiamento. Tenemos 2 diccionarios excelentes. El problema es que estos diccionarios son de papiamento holandés, papiamento, pero el papiamento de ese diccionario es excelente y es el papiamento de Curazao, pero también allí podrás ver el papiamento de Aruba y de otras islas como por ejemplo Bonaire también. Pero lamentablemente, como acabo de decir, es de papiamento holandés, papiamento de español todavía no he encontrado, pero sí creo que hay, pero lamentablemente no sé aquí dónde lo pueda conseguir y no he escuchado de ese diccionario, pero sí del que ya le acabo de mencionar, sí, aquí hay y aquí te voy a dejar la imagen de cómo se ve, pero es un diccionario excelente. Y aquí le suelen llamar e-book de oro porque tiene mucho valor y tiene una gran cantidad de vocabulario. Bueno, para finalizar este video quiero recordarte que hay una comunidad. Por cierto, tengo que ir a aceptar algunas solicitudes que he recibido. Y también quiero decirte que hay un podcast que te lo recomiendo muchísimo. Si eres de esas personas que te gusta escuchar podcasts, Google Podcast. Allí encontré un podcast excelente en papiamento de personas locales en la que puedes escucharlo de vez en cuando y repetirlo. Y de esa forma puedes practicar lo que es tu habilidad auditiva y tratar de ver qué puedes comprender. Y de esa forma, poquito a poquito, según va el tiempo, vas a ir mejorando tu habilidad auditiva. Bueno, aquí al lado mío te estoy mostrando cómo puedes encontrar ese podcast y aquí también te voy a mostrar el nombre de ese podcast. Lamentablemente es el único podcast que he encontrado en papiamento, pero lo recomiendo súper. Lo recomiendo muchísimo porque puedes repetir lo que no es claro, puedes practicar y practicar. Es excelente para la práctica, así que te lo recomiendo si tienes el chance de descargar esta aplicación de Google Podcast y encontrar ese nombre de este podcast, pues te recomiendo que lo uses, aunque sea de vez en cuando, para que así puedas practicar muchísimo más. Ora vou subir place lei bom porque na vez que capaz que me digo assim não vou mesmo em estudia coisa vou ter grado vou mesmo ninguém
Bueno, esto era todo para el día de hoy, pero pronto, muy pronto voy a traer otro contenido para enseñarte un poquito más de lo que es ese hermoso idioma papiamento. Bueno, esto era todo para el día de hoy y nos vemos hasta el próximo. Chao, chao.